La ceguera es una enfermedad que normalmente sobreviene por enfermedades conocidas del ojo y generales y aparece de forma progresiva. Pero en otras causas más dramáticas, más agresivas, aparecen cegueras muy bruscas, rápidas y en ocasiones de los dos ojos. Pero las que aparecen lentamente, que son la mayoría, pues tienen un buen resultado y una buena curación. Todos los oftalmólogos sabemos que podemos en algunos casos quedarnos ciegos rápidamente y de forma irreversible. Y es una cosa que al final, aunque no lo queremos, lo tenemos aceptado. No tengo un pavor a eso. Tengo que aceptar que existen estas enfermedades y que me pueden tocar. De alguna manera, con los años vamos todo el mundo perdiendo algo de visión, aunque no de forma total, claro. Bien, trataría en primer lugar de ponerle una solución, buscar algún tratamiento. Creo que tienen muchos tratamientos, sobre todo cuando las enfermedades son incipientes. Pero si no tengo más remedio que perder la visión del ojo, pues me gustaría ver pues, a los amigos, a la familia, las cosas buenas de la vida. Somos 4 generaciones de oftalmólogos. El primero fue mi tatarabuelo. Él notó que en la zona donde trabajaba, que había mucha gente ciega y que no tenía soluciones, pero sabía, a través de lo que había estudiado, que se estaba desarrollando una ciencia nueva, que era la oftalmología, y que aunque existía, se estaba desarrollando mucho y que la ceguera era muy mutilante para las personas. Y luego vinimos nosotros. He tenido muchos casos que no veían nada y han recuperado la visión. Y algunos que estaban en la fase ultradescendente de visión, sobre todo diabéticos, que estaban quedándose ciegos y que después de la nueva tecnología han recuperado la visión. Han sido muchos. Sí, la Fundación en un comienzo hizo una labor asistencial muy importante, muy moderna, pero llegó un momento rápido, en los primeros años nos dimos cuenta que, aunque nosotros hiciéramos mucho, nunca podríamos alcanzar a expandir los conocimientos y la medicina moderna. Por tanto, decidimos que tenía que extrapolarse nuestro trabajo también a la enseñanza, no solamente a la asistencia, sino enseñar a la gente para que cuando nosotros no estuviéramos, ellos pudieran caminar solo. Tenían problemas económicos, pero nosotros les dábamos recursos para que pudieran ellos hacer los mismos tratamientos modernos que hacemos nosotros en sus lugares de destino. Pero la petición en el mundo es extraordinaria y tendríamos que expandirnos a muchísimos países. La verdad que hemos hecho docencia en más sitios, hemos traído médicos para formarlos aquí, pero una fundación puede abarcar un sitio para dar ese nivel, pero no podemos abarcar todo el mundo porque es gigantesco y el volumen de ciegos en el mundo curables alcanza más de los 40 millones. En los países muy poco desarrollados, la catarata es una de las causas de ceguera más importante. Entonces hemos seleccionado los casos que realmente estaban sin visión para poderlos tratar. Y esos casos sin visión al día siguiente ya tienen un grado de visión y mejoran en los siguientes días. Pero por lo menos ese grado de visión les hace cambiar de la oscuridad a la luz, de no poder ver nada, de tener que ir acompañado de una persona con un bastón a poder defenderse solo. Y esto les cambia la vida. Podemos hacer con muy poco para poder proveer a estas personas de material, conocimientos y medicinas para que puedan tratar sus cegueras, que son terriblemente importantes. Ulls del món.